Sagradas, sagradas. No, ya no tengo imagen. No hay imagen, no hay imagen. Bueno, vamos a dar entrada aquí a los muchachos que están entrando. Hay cuatro en línea. Sí, probando sonido, mis amados estudiantes, ¿me pueden oír para continuar con la clase? Sí pueden oír, me pueden responder a través de la voz o a través del chat. Probando sonido. Están ingresando algunos estudiantes todavía. Bueno, aquí me respondieron por el chat, les agradezco. Cuando me responden, listo, me escucha, podemos avanzar entonces. ¿Listo? Digo, porque el tiempo hay que aprovecharlo y más ustedes que están a punto de graduarse. Eso es una oportunidad grande de coger buen conocimiento. ¿Por qué? Porque vienen una serie de retos ahora. Viene el examen del IFES, es un reto que deben enfrentar. Viene la presentación de exámenes a instituciones, ya sea superior, técnica o tecnológica, a carreras que escojan. Además, el hecho de que ya sean bachilleres, la sociedad va a comenzar a exigirles más. La sociedad va a comenzar a exigirles, porque ya usted es un bachiller y le va a exigir cierto grado de conocimiento. Ya va a llegar el primo, el sobrino, el vecino a decirle, ayúdeme a hacer esta tarea, porque sabe que usted es bachiller y dice, pues vamos a trabajar con mi vecino, con mi tío, con mi papá, y grave que entonces yo no sé, entonces, ¿qué va a decir el niño? ¿Cómo? Y mi papá, mi tío, mi vecino es bachiller y no sabe, entonces es importante. Bueno, antes ya entraron todos a ver los estudiantes. Eh, Aquí tenemos los circuitos eléctricos. Cuando son en serie, cuando son en paralelo, la ley de Ohm, vamos a estudiarla también, que eso es clave fundamental para muchas actividades de ingenierías y cosas. Circuitos en serie, paralelos, vamos a hablar de lo que son las mallas eléctricas, cómo es eso de las mallas, cómo se trabajan las mallas, toda la fórmula de la ley de Ohm. Eso es el curso de física que vamos a estar dictando. Quiero empalmar con esta clase de ejercicios. Vamos a hablar de movimiento uniforme y luego le metemos aceleración. Pero en este caso, no voy a limitarme simplemente a cuánto tiempo tarda en llegar de una parte a otra parte, sino a qué hora se van a encontrar estos dos vehículos. Ya entonces vamos a trabajar de manera simultánea dos vehículos. Estos dos vehículos llevan diferentes velocidades y hay una distancia que los separa. Luego vamos a trabajar el fenómeno en el caso de que uno persigue al otro. Recordemos que la fórmula básica de la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Recordemos también que hay diferencia entre velocidad y rapidez, que no es lo mismo. Una cosa es la rapidez y otra cosa es la velocidad. ¿Por qué? Porque una cosa es el desplazamiento que tiene una dirección fija y otra cosa es la trayectoria. La trayectoria no tiene dirección fija, mire, va cambiando su dirección. En cambio, el desplazamiento tiene dirección fija. La velocidad es un vector, mientras que la rapidez no es vector. Para que una unidad sea vector, se requiere que tenga
cantidad y dirección. Tenga una dirección fija. La velocidad sí tiene dirección fija. O sea, la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. Va del punto 1 al punto 2 o va del punto 2 al punto 1, pero hay una dirección fija. Mientras que la rapidez tiene que ver es con la trayectoria y no hay dirección fija. Aquí cada vez se va desviando. En el tablero voy a hacerles un ejemplo, porque de ahí vamos a pasar a trabajar los ejercicios de movimiento simultáneo. Aquí voy a hacerles un ejemplo. El ejemplo es este. Estamos en un punto de partida y vamos a llegar al punto B. Hay dos rutas, una en la línea de su desplazamiento y otra con un recorrido de esta forma. Dos atletas, el 1 y el 2, salen simultáneamente. Después de un tiempo llegan empatados a la meta. El atleta 1 cogió por esta trayectoria, mientras que el atleta 2 cogió por esta trayectoria. Llegaron empatados, tanto uno como dos. La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene más velocidad? Hay gente que me dice, profe, el número 1, porque mire todo lo que tuvo que andar para llegar allá. Cambio, fue un poco más lento, tuvo menos velocidad. La respuesta es no. Los dos tuvieron la misma velocidad. La velocidad de uno fue igual a la velocidad de dos. ¿Por qué fueron iguales las dos velocidades? Porque en la velocidad lo que importa es el desplazamiento, la dirección del punto A al punto B. No interesa qué trayectoria o recorrido de. Lo único que interesa es cuánta fue la distancia recorrida del punto A al punto B. Entonces, en esos términos, el corredor número 2 llegó al punto B en el mismo tiempo que el corredor número 1. Entonces, ahí la velocidad es la misma porque recorrieron, hubo una misma desplazamiento de un punto a otro punto. En cambio, en rapidez, la rapidez de uno frente a la rapidez de dos, ahí sí hay diferencia. Por cada paso que el atleta 2 daba, el atleta 1 tenía que darlo más rápido, por lo menos 5 pasos para poder competir con él. Que movía sus piernas más rápido. Entonces, en los términos, la rapidez de uno es mayor que la rapidez de dos. ¿Queda clara la diferencia entre velocidad y rapidez? La rapidez no tiene que ver con la distancia principal al final. La rapidez tiene que ver con la trayectoria. En cambio, la velocidad sí es un vector, tiene dirección y le interesa en línea recta de un punto a otro. De ahí, por ejemplo, la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad total. Va de Bucaramanga a Bogotá. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Si hablo de la velocidad total, interesa a qué hora salió, a qué hora llegó y cuántos kilómetros andó, no más. En cambio, la velocidad instantánea es una velocidad chiquitica que solamente se puede medir en pedacitos. Va a 20 kilómetros, pasó a 30, luego subió a 100, en una curva redujo a 2 y así, va variando. La velocidad instantánea es en términos pequeños de tiempo. En cambio, la velocidad total es punto inicial, punto final, cuánto tiempo tardó en llegar sin importar qué recorrido o trayectoria haya dado. Ahora sí podemos meternos a hacer un ejercicio de doble, los dos. Ya hablo de velocidad, no voy a hablar de rapidez. La rapidez la tomaremos más adelante. Hay un momento donde vamos a hablar de rapidez. Imaginemos aquí en nuestra escena, desde que me puso lenta la plataforma, ¿por qué será? ¿Por qué será? Aquí en nuestra escena, y manejemos
punto A a punto B. Dos autos. Uy, qué gruesa. Está demasiado grueso esto. Fíjate de los muñecos. Y si me fue al lapicero más grueso de todos. Pero aquí, un auto parte en esta dirección. Va a 30 kilómetros por hora. Aclaro que esta velocidad se usa mucho, pero no es técnica, ¿no? Porque en el MKS tenía que ser kilómetro con metro. ¿Qué? Kilómetro con segundo. Y esta es kilómetro con hora. Y el otro auto va de para allá. Y ese auto va a 20. La distancia que separa a los dos autos son 100 kilómetros. Me hacen preguntas. Me preguntan, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? Me preguntan, este es el punto A. Me preguntan, ¿a qué distancia el punto A se encuentra? Me dan ese ejercicio para trabajar. A ver, sabemos el menú de fórmulas. Velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. El tiempo al despejarlo sería igual a la distancia sobre la velocidad. Que la distancia al despejarla sería igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Este es el menú de fórmula para el movimiento constante, es decir, sin aceleración. Para trabajar estos ejercicios, lo primero que debe hacer es sumar las velocidades. Busco una velocidad total, que es igual a la suma de las dos velocidades, que sería 30 kilómetros más 20 kilómetros por hora. Las dos velocidades las sumo. Grábese eso, esa es la clave de estos ejercicios. Cuando los dos se van a encontrar, suma las velocidades. Cuando uno persigue al otro, resta las velocidades. Así caminamos. Entonces, la velocidad total con la que vamos a trabajar es igual a 50 kilómetros por hora. Ahora sí puedo dar respuesta a todo. Vamos a buscar el tiempo. Entonces, el tiempo igual, ¿cuál fue la distancia que se recorrió en total? 100 kilómetros. Me dice distancia por velocidad. 100 kilómetros. ¿La velocidad fue cuánta? 50 kilómetros por hora. Quitamos kilómetro con kilómetro y me quedarían, ¿cuánto? 2 horas. Es decir, que a las 2 horas se van a encontrar los dos autos aquí, 2 horas después. Los dos carritos se van a encontrar aquí, por aquí en un punto determinado. La otra pregunta, ¿a qué distancia de A? ¿Puedo buscarla? ¿A través de qué? De la fórmula distancia. La velocidad, en este caso la de A, por el tiempo. O sea, ¿cuánto duró A moviéndose? 2 horas. Moviéndose, ¿a cómo? A 30. O sea, ¿cuántos kilómetros? 60. A los 60 kilómetros se encontraron los dos autos. 60 kilómetros del punto A y, por supuesto, a 40 kilómetros del punto B, porque la distancia de las dos es 100. Entonces, la distancia de A sería igual a la velocidad de A, porque pregunta la distancia de A, multiplicada por el tiempo que tardó moviéndose. La distancia de A igual a los 30 kilómetros sobre hora multiplicado por el tiempo. Y el tiempo fueron 2 horas. Puedo quitar esta hora con esta hora y me queda la distancia de A igual a 60 kilómetros.
Ahora, si me dijeran la distancia de B, puedo hacerla cambiando, coloco velocidad de B por el tiempo, fueron 2 horas, o sencillamente a 100 le quito 60. Eso se presenta cuando van a encontrarse los dos autos. Bueno, vamos a quitar eso de ahí y vamos a trabajar el otro fenómeno ahora. El caso de que uno persiga al otro. Por supuesto, el perseguido tiene que tener menos velocidad que el perseguidor, ¿no? Porque no nunca lo podría alcanzar, cada vez la distancia sería mayor. Vemos que la física se apoya en matemática, pero muy simple, la matemática que utiliza. Y vamos así. El mismo hecho, pero ahora cambiémosle una situación aquí. De que sale en persecución. Este va a los 20 kilómetros por hora. Ahora uno persigue al otro. Por supuesto, el perseguidor tiene que tener más velocidad que el perseguido, ¿cierto? Entonces, hay que buscar también una velocidad total, pero en este caso se resta. Recuerda, cuando se van a encontrar, suma velocidades. Cuando uno persigue al otro, resta velocidades. Yo diría aquí, a 30 kilómetros de hora, le voy a restar 20 kilómetros de hora. Ahora, eso a veces vienen adornados, dice, este partió y 1 hora más tarde salió el otro a perseguirlo. Hay que contar con esa distancia. 1 hora más tarde ya aquí 30 kilómetros menos. Entonces serían ya 70 la distancia verdadera. Entonces ya, la velocidad total con la que vamos a estar trabajando es con 10 kilómetros sobre hora. Es el delta de velocidad que vamos a trabajar. Entonces ahora sí busquemos. Vamos a buscar el tiempo. ¿El tiempo a qué es igual? La distancia sobre la velocidad. ¿Y la distancia cuánto fueron? Hay 100 kilómetros. Me digo, si uno de ellos hubiera partido 1 hora primero, por ejemplo entonces serían 120. O 1 hora después serían 70. Pero vamos a mirar. Aquí tengo, bueno, pero llevaba 1 hora andando cuando salió huyendo, serían 70. Hay que jugar con esa parte. En este caso son 100 porque no hay variedad, fueron simultáneos, salieron a la misma hora. 100 kilómetros sobre la velocidad total que encontramos, que son 10 kilómetros sobre hora. Quito el kilómetro con el kilómetro y me quedarían 10 horas. O sea, esa persecución duró 10 horas. ¿Y a qué distancia logró alcanzarlo? Entonces, la distancia de A es igual a la velocidad de A, porque es la que me interesa. Fuera la distancia de B, pues trabaja con la velocidad de B, multiplicado por el tiempo. La distancia de A igual a cuánto, a 30 kilómetros sobre hora, multiplicado por las 10 horas. Quito la hora con la hora y me queda la distancia de A igual a 300 kilómetros. 300 kilómetros. O sea, ¿a qué distancia de B? A 200 kilómetros. Como vemos, la física es una comprensión y una demostración de lo que vemos, lo que oímos. Por eso la física estudia la óptica, que es la luz. Por supuesto, para el ciego no existe la óptica, pero existe la acústica, que es la del sonido. Para el sordo no existe. El magnetismo, la electricidad, la física cuántica. Vamos a tocar la otra semana algo de física cuántica también. Amados estudiantes,
estudien el material que hay en la plataforma, en la guía que les entregaron. Estudien ese material y las dudas que tengan las traen la próxima semana y las vamos a estar contestando. Hoy les di una introducción de los temas que vamos a estar tocando en este curso de física. De las materias que más me ha apasionado, que más me ha gustado. Y en esa parte de la física nos pusieron este horario. ¿Por qué? Porque yo tengo un curso ahora para dictar, estoy dando un curso pre-IFES. Entonces, a causa de eso, no pude dar la clase normal a las 7 de la noche como es lo estipulado. Aquí luego hablaremos de la aceleración y lo que viene. De momento dejo hasta aquí la clase, amados estudiantes. Gracias por su atención. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Como digo, estudien el material y vamos a ver cómo les colaboro también en las actividades que tengan pendientes ahí, que definitivamente vean que no pueden. Para eso estoy, para dar esas tutorías y esas asesorías. Las clases quedan en video, quedan grabadas, por lo tanto, se van a montar a la plataforma y usted puede verlas muchas veces para que repase los procesos. Por ejemplo, esto que le expliqué acá, el movimiento, puede usted trabajarlo, repetirlo, hacer ejercicios con otros números y ayudarle a otros que no entiendan. Una manera de aprender un tema difícil es atreverse a explicárselo a otro. Todo pero lo que va a explicar si no entiende, ahí es donde comienza a entender, cuando asume el reto de explicarle a otro. Es grave eso. Temas más difíciles que se presenten en su vida, atrévase a explicarle de lo poco que usted sabe a alguien que no sepa nada de eso y verá cómo se le disparan las habilidades para comprender esa parte. Los que recuerdan que existe saber, entender y comprender, que son diferentes. Saber repite como un loro, sabe de qué se trata, pero al poco tiempo se lo olvida. Entender es capaz de explicárselo a otro. Es decir, ya no solamente eh, lo sabe de memoria, sino que ya lo puede explicar, pero comprender va mucho más allá. El que comprende puede crear cosas nuevas a partir de lo que ella sabe y entiende. Pero hay que darse una escala. Usted sabe algo, sabe poquito, busca a alguien que sepa menos y explíquele. Entonces ya está en el nivel de entender. Y ahí ya se dispara a más cosas. Bueno, Dios le bendiga. Feliz fin de semana. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Gracias por su atención.